Orain, proposizioen atalera paso dugu dugu. Proposizioetan lehenengo eta egin behar dena da bozketekin berauek gai ordenean barneratzeko. Ez dakit, Willy, aurrera segitu nahi duzuen proposamenarekin, zeren baiezkoa egin duzuen. Orduan, proposición presentada por el Grupo Político Municipal Superlaco EH Bildu relativa al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Superlaco EH Bildu udaltalde politikoak aurkeztutako proposizioa gaia azaroak 25 emakumearen aurkako violentzia desagerrarazteko nazioarteko eguna. Orduan lehenengoz, gai ordenean sartzeko bozka egin behar dugu, orduan horren aldeko bozka. Orduan sartu egiten dugu, beraiek defendatu ez. Nor defendatuko dago, Willy? Bueno, guk ez dugu inolako arazorik eta horregatik baietza eman dugu proposamen instituzionalari. Uste dugu, hori gutxion artean dagoen minimo bat dela, oinarri bat dela, eta horregatik eman dugu baietza. Baina uste dugu, hortik aurrera joan behar dugula. Proposamen honetan agertzen diren enbat kontzeptu eta enbat gauza askotan errepikatzen dira. Eta funtzean, deklarazio intenzio neko da, baina bakarrik bozkatu ditugu bi gauza. Nos comprometemos a desarrollar en el ámbito de nuestras competencias una política municipal activa, integral y coordinada a favor de la igualdad. Nos comprometemos, estuvo esaten zer den hori, eta gero invitamos a la ciudadanía a adoptar compromisos personales. Hori da erabaki duguna, beste guztia sarrera bada. Hori izan da, bozkatu duguna eta hori da ponen compromiso. Hori ondo dago, ez dugu ezetzik esango, baina uste dugu gai honetan arago joan behar dela. Uste dugu gai honetan paso bat aurrera emateko aukera daukagula. Eta horregatik aurkeztu dugu gure proposamen hau. Horregatik aurkeztu dugu. Ez da guk animatzea jendea, ez eta instituzioene bat egiten duela emakumeen munduko martxarekin. Egiten duela movimendu feministarekin bat. Erakunde honek prest dagoela horrekontutan diru partida bat desleitzeko honetarako. Erakunde honek prest dagoela terminologia zuzena erabiltzeko. Erakunde honek prest dagoela ere animatzeko modu kurrikular batean gauza hau ezak daitezela. Beraz, gure proposamena hemendik aurrera joan nahi zuen. Guk onartzen dugu dauena, baina aurreratu eman nahi duen beste paso bat aurrera. Zer daramagu urteak eta respektu oso esaten du oso proposamen antzekoa eginez eta urtero gai honek odolgarria da. Eta inoiz baino horiago esan behar da. Comentaba, y esto del bilingüismo al final va a crear un problema, te lo digo con cariño, por el público. Que nosotros no nos oponemos en ningún momento a la proposición de Emakunde y a la Desafrante todo. Nos parece que es un mínimo común denominador que tenemos todos los partidos políticos, pero es que es muy mínimo. Es muy mínimo. En un tema tan sangrante, y desgraciadamente nunca mejor dicho, tan sangrante como este, tenemos que dar pasos adelante, tenemos que posicionarnos un poco más. De verdad que las fuerzas representadas al Ayuntamiento de Sopela solamente somos capaces de consensuar esos dos mínimos que llevamos a la gente y que vamos a desarrollar, llevamos años haciendo lo mismo. Entonces, ahí va un poco nuestra propuesta. Vamos a dar un paso más adelante. Vamos a decir que vamos a tener una dotación presupuestaria para tratar esto. Vamos a decir que a nivel del pueblo, no a nivel de la comunidad autónoma vasca, vamos a hacer un observatorio, y si no es en el pueblo, es en la mancomunidad, nos da igual. La proposición está entregada hace 15 días, no sé, hace más de 10 días, para hablar de debatirla. Vamos a decir que esto en los temas de los centros escolares se tiene que tratar curricularmente. Vamos a decir que nos solidarizamos con los movimientos feministas. Todo eso lo queríamos decir. Por eso presentamos la moción, no para hacer contra la otra, sino porque queremos que en este tema desgraciadamente hay que dar un paso adelante, y nada más. Eztabaidatzen txandara paso egiten dugu, Antxu. Yo, sinceramente, Willy, estoy un poco sorprendida. Yo, disposición a hablar conmigo, cero. Para empezar, a mí la propuesta vuestra me ha llegado por el conducto oficial, es decir, cuando la han llevado a todo el mundo. Aquí teníamos la tradición, desmentirme si no es así, que cuando alguien presentaba una cuestión que quería consensuar, decía, oye, voy a presentar esto, ¿qué te parece si nos vemos? A ver, quita, pon, tal. Yo esa disposición conmigo no la has tenido, con mi grupo, el grupo al que represento, no la has tenido.
Y en segundo lugar, hay muchos temas de los que podríamos hablar. Desde luego, lo que recoge la moción, la proposición, por supuesto muchas cosas que habrán de debatirse en el presupuesto, cuando se debaten los presupuestos. Hay cosas que se proponen que ya están. Recuerdo que la legislatura pasada estaba en trámite la aprobación de la ordenanza de igualdad, que quedó un poco achi porque necesitaba un presupuesto importante, porque contemplaba una serie de incorporaciones de recursos de todo tipo que, bueno, había que hacer un esfuerzo presupuestario y poner de un sitio y quitar de otro. Y luego, sobre el texto, pues no sé, hay algunas imprecisiones que, bueno, pues no sé, se habla de unos datos de Ugaldea que yo no sé, la fuente no se dice, yo no sé si es verdad que sí o que si no, no lo sé. Luego hay muchas cuestiones, como por ejemplo se habla demasiado sobre violencia machista, no porque me parezca mal, sino que el espíritu de la propuesta que yo consensué, aprobé, el espíritu de él es el Día Internacional que propone la ONU, no va más allá. Entonces, hablar de violencia machista creo que es cerrar mucho el tema a una cosa concreta, porque la violencia sobre las mujeres se ejerce desde muchos aspectos. Por ejemplo, la violación del clítoris es una violencia contra las mujeres que fundamentalmente es ejercida por las madres de las hijas, o los matrimonios concertados, que los conciertan las propias madres. Entonces, este no es el tema de la proposición para conmemorar el Día Internacional que propone la ONU. Creo que esto está muy bien tratarlo, pero creo que se sale del espíritu de lo que se pretende como declaración institucional. Zuen taldeei bidali nahi zuen bezala, proposatzen duzuen testuarekin dauzkagun reserva. Zuek aurrerako pausu bat bezala planteatzen diguzue proposizio hau, baina gure ikuspuntutik ez daukagu horren argi egun horretan egiten den eskakizuna edo ez dakizela esan. 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. No es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Es semántica, pero no es exactamente. Cuando habláis de que en Hego Euskal Herria la violencia machista, en lugar de disminuir, ahora que entramos en la recta final del año 2015, ha aumentado considerablemente, consideramos nosotros, desde nuestro punto de vista, que esa afirmación es aventurada. No sabemos si ha aumentado. Igual lo que han aumentado son las denuncias. Entonces, ¿cómo sabemos que la violencia hacia las mujeres ha aumentado? A la hora de plantear las diferentes propuestas, hacéis mención a un protocolo de la Marcha Mundial de las Mujeres que no conocemos. Hacéis mención a que pondremos en marcha, junto con los grupos feministas y los grupos de mujeres, activando para poner en marcha este apoyo hacia estos grupos, activando medios económicos y técnicos. Nosotros tenemos un vínculo con la Mancomunidad de Uribe Costa, dotamos a la Mancomunidad de Uribe Costa de un presupuesto para que realice actividades encaminadas a estas y a otras muchas acciones en favor de las mujeres, y a lo sumo a lo que, bajo nuestro punto de vista, podemos hacer es instar a la Mancomunidad a que destine más recursos para estas actividades. Cuando mencionáis que pondremos en marcha el Ayuntamiento de Sopela un observatorio contra la violencia machista, nosotros tenemos nuestras reservas en el sentido de que nos parece un proyecto difícil de llevar adelante, puesto que hay un único observatorio en este momento en Vizcaya, que es el de la Diputación, y desde allí se recogen todos los datos, incluidos los de los municipios, los de la Policía Local, la Ertzaintza, la Fiscalía, los servicios sociales, elaboran un informe que remiten a todos aquellos ayuntamientos en los que se refleja la realidad de los diferentes municipios,
con lo cual vemos muy complicado el poner en marcha un observatorio de estas en este momento en Sopela, incluso en la Mancomunidad, como has comentado hace un rato. Habláis de utilizar el término violencia machista como término para denunciar este tipo de violencias, y nosotros queremos hacer hincapié en que la violencia machista, o planteamos una duda, este término de violencia machista desterraría otros, como por ejemplo la violencia de género o la violencia sexista. No, acaba la intervención, no me has hecho una pregunta concreta. No, lo estoy lanzando al aire, no es una pregunta concreta. Vale. La violencia machista se refiere a la violencia que se ejerce hacia las mujeres, pero también hacia otros colectivos como los homosexuales, las lesbianas, los transexuales. Por tanto, consideramos que en el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, la violencia machista se deja fuera otras cuestiones, otros matices que también deben considerarse. Nos instáis o instamos al Ayuntamiento a hacer un emplazamiento directo a los agentes educativos. Desde la Mancomunidad se ha impulsado la coeducación, se ha reunido con los diferentes centros escolares del municipio, con el Instituto, con Sipiriñe, con la Ikastola de Erdena, para fomentar la coeducación, aunque solo uno de esos centros ha aplicado medidas concretas en este ámbito, y no debemos olvidar también que lo que es la competencia en educación no es nuestra, no es municipal, es del Gobierno vasco, con lo cual en ese sentido también pues tenemos las manos atadas. No sé, son muchos puntos a matizar y consideramos, como he dicho al principio, que la declaración que Eudel aprueba ya contiene un consenso amplio, y desde nuestro grupo es la que